Me alegra que estén ahí al tanto de la clase. Sean todos bienvenidos. Saludos a México, Bolivia, que nos acompaña, y a todos y cada uno de ustedes. Bueno, ingeniera, deseo que esté muy bien. Ya está habilitada. Cualquier cosa estaremos aquí atentos. Les recomendamos a todos los micrófonos, por favor, y estaremos hablando al finalizar la clase. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Bueno, te voy a Muy compartir. buenos días. Listo, allí ya estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si están viendo. Sí, señora. Ingeniera. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La frase del día de hoy: el conocimiento es poder, la información es liberadora, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. El día de ayer quedaron unas inquietudes que pude revisar antes de terminar la clase y aquí voy a aclarar lo siguiente. Cuando ustedes reciban la presentación es interactiva, es decir, tiene enlaces vinculados. Ustedes van a poder accionar, activar esos enlaces y pueden visualizar la información como tal. Había una de las preguntas que cómo eran las cajas de archivo. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente que en ese documento que encuentran el vínculo allí, van a encontrar la especificación de las cajas de archivo. Este es un documento, o sea, aquí digamos en gestión documental no nos estamos inventando nada, ya todo está estipulado, está determinado y lo ha trabajado el Archivo General de la Nación. Entonces, ellos suministran muchísimos documentos que sirven de apoyo para hacer las implementaciones adecuadas. Entonces, en este documento, que no lo vamos a entrar a revisar en detalle, por supuesto, van a encontrar todas las especificaciones de las cajas y de las carpetas de archivo. Inclusive están las maquetas, están los planos para que ustedes puedan, si es el caso, si sea el caso, mandar a hacer las cajas respectivamente. Pero digamos que ya hay entidades, ya hay empresas que se dedican a vender y a fabricar estos elementos con las recomendaciones adecuadas y las normas técnicas adecuadas. Entonces aquí están los diseños, por eso los podrían utilizar. Están los ejemplos de cómo quedan las cajas de archivo. Y les iba a mostrar puntualmente las carpetas 4 alas, que son las carpetas adecuadas para almacenar los documentos. Esas cajas normalmente por estándar, y depende del uso que se le vaya a dar a la caja, porque hay cajas para planos, hay cajas para documentos eh, que tengan otro formato diferente al tamaño carta, digamos. Entonces, pues dependiendo del tipo de documento que vamos a guardar y el formato en que esté, pues está la especificación de la caja como tal. Las carpetas 4 alas son estas, son las carpetas que, como ven aquí en esta figura, no hay que hacer perforación, no hay que grapar, las hojas van sueltas, pero las hojas van foliadas y tienen un inventario en cada carpeta donde vamos a saber pues cuántos folios o cuántas hojas tiene cada carpeta. Entonces, este es el material, digamos, que ustedes deberían de estar usando, reemplazando las acetas, reemplazando los empastados de los documentos. Alguien preguntaba también ayer en el chat que cuál era la ley que prohíbe, digamos, el uso de la aceta. Yo, ¿qué les puedo responder al respecto? No existe una ley puntual que les diga se prohíbe el uso de acetas, se prohíbe el uso de empastados. Si nos vamos a vincular las normas que hay ahorita, pues ya habíamos mencionado que hay leyes que ya hay ley que nos menciona el tener una gestión documental y mencionan específicamente que se haga referencia al Archivo General de la Nación. Entonces, si empezamos a hacer esa vinculación, pues obviamente vamos a llegar que el Archivo General de la Nación tiene estipulado en sus acuerdos que para ellos, en un contexto de empresa pública y empresa privada que cumple funciones públicas, son de obligatorio cumplimiento. Pues eso nos lleva a nosotros también a derivar en que no deberíamos estar usando acetas, no deberíamos estar usando empastados.
Si nos vamos al contexto del documento y para qué sirve un documento, pues que es la información que nos sirve como evidencia, pues si tenemos un libro empastado y al tener que aportar una información como prueba y el libro empastado quedó, cortaron las hojas, la información no se ve, quedó bloqueada, digamos, la información como tal por el empastado que se realizó, pues obviamente el documento de esa información pierde toda validez. Entonces, en este orden de ideas es la razón por la cual las AZ y los empastados no tendrían por qué utilizarse realmente en la organización de nuestros documentos como tal. Adicional, quiero mostrarles aquí algo muy puntual. De todas maneras, es muy recomendable que ustedes se lean la ley de archivo, que ustedes conozcan la ley de comercio electrónico, que está muy vinculado con los mensajes de datos, y es puntualmente lo que les quiero mostrar algo. La ley de comercio electrónico, como podemos ver aquí, no son leyes nuevas, son leyes que ya llevan bastante tiempo, solo que pues desconocíamos de esas leyes. La ley de comercio electrónico, miren que está desde el año 1999 y solo a raíz del evento que vivimos de la pandemia del COVID, que se dio a conocer o se difundió más la legalidad de los datos y de la información en medios electrónicos. Aquí quiero mostrarles algo muy rápidamente, algunas definiciones para que las vamos teniendo muy en cuenta. Mire, aquí encontramos que es un mensaje de datos. Entonces nos dice, la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Obviamente estos últimos pues ya no son como de uso puesto al día de hoy, digamos, en el contexto al día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Aquí desconocíamos mucho y se escuchaba muchísimo antes de pandemia. Se escuchaba mucho que no, usted me mandó un correo, no, pero es que yo necesito el documento en físico porque es que no, pues lo del correo no tiene validez. Que si mandábamos un documento, una propuesta y no tenía una firma en manuscrito, no, pero es que usted no me entregó la propuesta firmada y se mandó por correo electrónico. Que no, es que como usted me hizo la solicitud por WhatsApp, entonces pues no, eso no funciona. Entonces todo esto que sí estamos manejando en medios electrónicos, sí forma parte de información, sí forma parte de documentación. ¿Qué debemos hacer para no tener digamos, un desgaste muy grande a nivel de la administración? Es mirar exactamente cuáles son los medios de comunicación que vamos a tener, dónde vamos a recibir lo que yo les mencionaba en los días pasados, tener la ventanilla única, es decir, dónde vamos a recibir las PQRs, cómo vamos a entregar la información, cómo vamos a recibir la información, pero no nos dedicamos a tener cuentas de correo, a que mándele la información al contador, pero también me la manda a la administración, pero también se la pasa al revisor fiscal. A tener diferentes grupos de WhatsApp, a tener diferentes correos, grupos de WhatsApp, a recibir directamente la información en la administración, a pasársela al auxiliar que ustedes colocan de pronto en la administración y demás, y todo esto los lleva a tener un desgaste en el manejo de esa información, porque ya tenemos claro que toda esa información que llega en algún medio es un documento y es un documento que tenemos que custodiar en la copropiedad como tal. Entonces es importante definir los protocolos de comunicación, es muy importante definir las políticas de manejo de la información, de uso de los documentos, la política documental, de gestión documental como tal, para que ustedes puedan apoyarse con esto y darle un mejor uso a toda esa documentación y saber que tienen que guardar absolutamente todo. Entonces, entre más medios de comunicación tengan, entre más derivantes tengan y manejen para el intercambio de la información. Mire, es increíble cómo los administradores le dicen a los copropietarios que le manden la información directamente al contador. No, es que la información que ustedes suministran, ¿quién contrata al contador? La administración, el representante legal. ¿Y quién debería ser el que tiene el contacto directo para tener el control de la información que se está suministrando? El administrador, no son los copropietarios, no son los miembros del consejo. Entonces, mucho cuidado con todos esos protocolos porque eso los lleva
a tener un trabajo muy dispendioso para tener el control de su información. Bueno. Aquí también quiero hacerles énfasis para que revisen posteriormente más en detalle lo que es una firma digital. Dice, se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que ese valor se ha obtenido exclusivamente como la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuar su transformación. O sea, es un proceso matemático electrónico que se hace para decir que un documento tiene una firma digital. Ustedes ya conocen y en general los que están de otros países ya están trabajando con el tema de facturación electrónica y todas las facturas electrónicas vienen con unos códigos que forman parte, y es lo que decimos, vienen firmados de manera digital. Hay muchas otras formas de tener firmas, eso lo vamos a ver de pronto el día de mañana. Otro punto súper importante aquí es el concepto de escrito. Dice, cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación como si las normas prevén consecuencias en el caso que la información no conste por escrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, vuelve y juega el ejemplo. Antes decían, no, es que usted me mandó por correo y pues yo necesito su firma. Es que usted me lo mandó por correo, pero es que yo lo necesito impreso. Entonces, puntualmente esta definición nos lleva a pensar que si a mí me están enviando un correo, que no necesariamente el correo tiene que tener adjunto un PDF para yo decir si usted me mandó un documento, no. O sea, ya el correo tiene un cuerpo de texto, el correo tiene un asunto, el correo tiene un usuario, el correo proviene de una persona que tiene una relación, un vínculo comercial o un vínculo a nivel de copropietarios y residentes de la copropiedad, pues obviamente hace parte de un documento, está escrito, está en un medio electrónico y debo conservar toda esa información y darle el trámite respectivo según el caso de cada uno de los correos. Aquí encontramos más conceptos que no nos vamos a dedicar en ese momento a entrar en detalle para que ustedes lo tengan en cuenta esta norma y la apliquen. De allí también que, por ejemplo, caso muy puntual, la justicia y los abogados a veces no aceptaban también, algunos no aceptaban también toda esta información a través de correo electrónico y eran quienes de pronto más exigían tener documentos impresos. Ellos ya aprendieron, la justicia ya se ha modernizado, hablándolo técnicamente. A nivel de sistemas de información, ellos ya están capacitando mucho, de hecho ellos ya son virtual, realmente tienen todos los procesos electrónicos, pensaría yo, y están dando mucha capacitación para poder que la gente sepa, tanto los abogados como tal, como los clientes de los abogados entiendan que todos estos formatos, toda esta información en medio electrónico, pues tiene toda la validez del caso. Entonces ya ustedes en detalle revisarán todas esas normas como tal. Bueno. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Continuando con la temática que estábamos trabajando, vamos a ver algo que es el ciclo de vida, el ciclo de vida de un documento. Entonces, un documento tiene varias fases que llamamos el ciclo de vida del documento. Aquí, ya. Bueno, ok. Entonces, tenemos la fase de recepción o producción del documento. Entonces, ¿qué quiere decir? A la copropiedad le llegan documentos de la empresa de seguridad, le llegan documentos de la empresa de aseo, le llegan documentos de los consultores, le llegan documentos del consejo de administración, le llegan documentos de los copropietarios y demás. O sea, allí están recibiendo documentos. Pero la administración también produce, elabora las actas, elabora los informes, elabora los estados de cuenta, elabora los pasisalvos y demás. Entonces, esa primera fase une esos dos conceptos, la recepción y la producción de documentos. La siguiente fase que tenemos es la distribución. Entonces, cuando hablamos de distribución es cuando tenemos que leer el documento y decir, bueno, este documento es de la copropiedad, le compete tenerlo en la administración, ¿a quién le debo compartir la información? Supongamos que lleguen
facturas electrónicas, entonces yo sé que si me llegaron las facturas electrónicas, yo debo compartirle esas facturas electrónicas al contador porque el contador debe hacer su gestión contable, hacer sus registros contables y esta es la forma en que empezamos a analizar a quién corresponde y qué distribución le vamos a dar a los documentos. Que si nos llega un documento que no es de custodia de la administración, pues obviamente es mirar dónde, cómo devuelvo el documento, si reenvío el correo, si hago verle a la persona que envió ese documento o ese correo electrónico que lo envió a la dirección equivocada, que ese documento no corresponde, pero lo que menos se debe hacer es darle un mal uso porque, no, es que a mí me llegó el correo, no, pues no, la persona se equivocó y vaya y venga, pero pues yo esta información la voy a replicar y la voy a compartir, así no sea de ustedes. Entonces, mucho cuidado con eso, de derivar y de devolver una documentación que no competa a la copropiedad como tal, ni que sea su responsabilidad tener la custodia como tal. Cuando hablamos de organización, pues estamos diciendo cómo vamos a clasificar los documentos, cómo los vamos a separar en las carpetas, cómo los vamos a tipificar acorde a los estándares que hay de tipos de documento, cómo los voy a tener foliados, numerados, si tengo las carpetas en la nube o en algún sistema de información, pues cómo es esa organización que debo tener y todo eso nos lo da obviamente la gestión documental y los estándares que podamos definir. La consulta. Por obligación, los documentos deben de quedar siempre disponibles para consulta. No quiere decir que, que todos los tengo que compartir. Lo que ya veníamos diciendo, si yo debo tener la información que es catalogada como confidencial y tenerla identificada para saber que no voy a compartir o a distribuir una información de una manera inadecuada. La conservación, entonces la conservación de los documentos, pues obviamente esa etapa es este documento, cómo lo voy a conservar, si lo tengo electrónico, si lo tengo físico, aplicar las normas de conservación de los documentos como tal, garantizar que ese documento está bien custodiado, no va a tener modificaciones, no va a tener alteraciones y todo eso es lo que aplicar todas esas normas que hay para yo proteger esos documentos si hago procesos de digitalización para proteger mi documento en físico, porque todavía tenemos documentos en físico. Entonces, ¿cómo protejo mi documento en físico, que es el original, que es el que tengo que tener, el que tengo que aportar en un momento dado, el cual tengo que mostrar que sí es, que si la información que compartí en un PDF de un documento digitalizado, pues sí es exactamente la información que está en un documento en físico. Entonces, de allí la necesidad de la conservación. Y la disposición es ya la etapa final del documento, entonces decir del documento listo. Este documento estoy obligada o estamos obligados a conservarlos por cuánto tiempo. Ese cuánto tiempo nos lo va a dar el instrumento archivístico que se llama la tabla de retención documental. Entonces, la tabla de retención documental nos va a decir, mire, como son actas de asamblea, por ejemplo, entonces son documentos históricos, se conservan por siempre. Como es un informe de gestión que se entrega todos los años, entonces por política de nuestra organización vamos a decidir que los informes de gestión los vamos a conservar 5 años que es la información contable. Listo, tenemos una ley que nos vincula y nos está diciendo expresamente que los documentos contables se deben conservar por 10 años, que son los documentos que soportan el proceso de registro único de beneficiarios finales. Ok, existe una ley que nos dice que esos documentos se conservan por 5 años. Entonces, aquí empieza todo el proceso de conocer cada tipo de documento, de conocer la información que tenemos en cada tipo de documento y determinar. Tengo una ley que me vincula con el tipo de documento y expresamente me está diciendo por cuánto tiempo lo guardo o es un documento que se elabora en el desarrollo de actividades, pero por política de la organización, por necesidad, por el contexto que tenemos, vamos a definir que este documento lo vamos a conservar por 5 años. Entonces es un análisis grande y es un conocimiento bastante importante que se debe tener para tomar la decisión y plasmar la información en las tablas de retención documental. ¿Por qué hablamos de tablas de retención documental? Porque es que son estándares, son guías que nos está dando el Archivo General de la Nación y son los estándares que nos van a permitir
decidir en un momento de decir, bueno, este documento tiene 5 años. ¿Qué dice mi tabla de retención documental? Dice que lo puedo eliminar. Ya cumplió 5 años. Ok, entonces este documento lo voy a eliminar porque me apoyo en la tabla de retención documental. Cuando elaboré la tabla de retención documental, pues ya utilicé toda la información que necesitaba para tomar la decisión, que es un documento que se tiene que eliminar en 5 años. Entonces no es algo que se tome arbitrariamente, no es porque yo llegué hoy como administradora nueva, voy a hacer limpieza en mi administración y voy a eliminar este archivo, estos documentos tienen un año, no, ya esto no sirve, pum, pum, lo elimino o lo destruyo o lo borro de mi sistema de información. Entonces, no se hace arbitrariamente, se hace a través de ese instrumento que se llama tabla de retención documental. Listo, Lía, tienes la mano levantada. Una intervención corta, por favor, para que podamos avanzar en el tema. Sí, profe, una pregunta y es con relación a eh, cómo probar que se envió un correo además del pantallazo y del pantallazo de que salió de enviados. Y cuando no se tiene pues la certificación que hacen algunas empresas, ¿cómo certificar que sí se envió? Es una muy buena pregunta. No es obligatorio tener empresas certificadas. Digamos que es un complemento que se hace para dar mayor seguridad precisamente a ese proceso. La mayoría de los clientes de correos o el software que se usa para correo tiene como guardar el original del correo. Eso posiblemente lo veamos en la clase de mañana, les puedo hacer el ejemplo. Y allí, cuando guardamos el original, eso guarda una serie de información que técnicamente y las personas que conocerán técnicamente pueden identificar que el correo salió de un buzón a tal fecha, tal hora y llegó al otro buzón a tal fecha, tal hora. Recordemos que aquí y en un contexto probatorio, lo que hay que demostrar es que el correo se envió, no que la persona haya dado apertura y en esto le han dado un mal uso a ese concepto. En un ambiente físico, pues lo que piden o lo que han pedido como soporte es decir, usted envió la notificación, sí, aquí está mi soporte, envió la notificación, pero jamás en un contexto físico obligaban a que se tenía que demostrar que la persona haya abierto la correspondencia y la haya leído. En el contexto electrónico es exactamente lo mismo, que tenemos que demostrar que el correo se envió. Ah, que la persona no revisa el buzón, que le llegó al spam, que le llegó, no, porque si yo tengo formalizado el correo electrónico donde debo enviar una notificación, para mí eso es suficiente. Saber que yo envío el documento allá, guardo mi correo como archivo descargado como original del correo, es una de las opciones y es lo que se aporta normalmente ante procesos jurídicos. Descarga uno de ese archivo, como les digo, trae un formato especial que mañana lo veremos. Y si no, y si ya el juez quiere estar más seguro del tema, lo que va a hacer es que ustedes deben abrir el correo, o sea, deben abrir su cuenta de correo y el juez o las personas competentes poder validar que efectivamente usted tiene la trazabilidad en su correo de los documentos enviados. Por eso también aquí es el tema y gracias Lía por tocar ese tema y es, yo no tengo por qué estar borrando los correos, ni los enviados, ni los correos recibidos, porque ese es el origen de un documento. Si yo digo, yo mandé un correo, ¿cuál es el origen del documento? Pues nace desde un buzón de correo que estoy haciendo el envío del correo. ¿Cuál va a ser mi prueba? Mire, aquí habrá mi correo y allí está el correo enviado. Entonces, si eliminamos todos esos documentos, que es lo que está pasando, que los administradores, es que estoy haciendo limpieza a mi correo, es que ya la cuenta de correo se llenó y no tenemos espacio, entonces pum, 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 borran y después no hay cómo formalizar y cómo sustentar en un momento dado el envío del correo. Lía, ¿tienes otra pregunta? ¿O se te quedó la mano levantada? Ya la bajo, gracias. Ok, listo. Entonces hay que buscar, sí, obviamente en los medios electrónicos hay que mirar cómo puedo soportar ese tipo de actividades que preguntaba muy oportunamente Lía. Listo. Nosotros en un contexto electrónico a veces decimos también ya y complementando con el ciclo de vida de un documento, aquí les muestro un ejemplo de cómo podemos manejar un documento que nos llega electrónicamente, perdón, que nos llega electrónicamente
¿Cómo podemos mirar ese ciclo de vida del documento sin necesidad de hacer impresión de documentos? Vuelvo y les digo, un documento que nace en formato electrónico es un documento que termina su ciclo en formato electrónico. Que vamos a hacer impresiones, es su decisión hacer la impresión, pero en un momento dado que usted tenga que hacer un aporte de una evidencia de ese documento, de una acción que se hizo con ese documento, el papel no le va a servir. Lo que ustedes le van a pedir es exactamente el documento y toda la trazabilidad y el ciclo de vida y las funciones y las acciones que se hicieron con acorde al medio en que nació el documento. Muy vinculado con lo que nos decía la pregunta de Lía ahorita. ¿Cómo demuestro que un correo electrónico fue enviado? Entonces, lo demuestro con otro documento electrónico que es totalmente válido porque entrega una información de qué pasó con ese correo electrónico, o muestro directamente desde el buzón de correos, desde la cuenta de correos, que el documento sí fue entregado, más allá que los pantallazos. Digamos que los pantallazos se reciben porque hacen parte de un documento electrónico, pero un solo pantallazo no le da la validez al documento, a la información, al contenido de la información o a la acción como tal, pero sirven como, forman parte de una entrega de documentación de pruebas de algún evento, alguna acción que que se tenga que hacer un reporte en especial. Bueno, nosotros ya en las copropiedades hace rato venimos recibiendo facturas electrónicas. Creo que hoy en día ya, por lo menos en Colombia, no se puede facturar en formato físico. Ya todas las organizaciones, independiente de la naturaleza de la organización o del tipo de organización, pues deben facturar de manera electrónica con todas las condiciones que la DIAN ha definido para la facturación electrónica. Cuando una persona o una entidad por alguna razón no está obligada a elaborar facturas electrónicas, pues ya existe el documento electrónico también que estableció la DIAN, que es la elaboración de documento equivalente para los no obligados a facturar. Entonces, digamos que o se llama factura o se llama documento electrónico para no obligados a facturar, pero ya este tipo de cualquier servicio que se preste y demás está muy vinculado con un documento electrónico según la normatividad de la DIAN. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un caso, vamos a hacer el ciclo de vida de una factura electrónica y vamos a ver también cómo se van generando nuevos documentos electrónicos y que en este modelo de proceso ejemplo para esta clase, para esta sesión, no vamos a hacer impresión de ningún documento. Entonces, llega el correo, el proveedor envía la factura electrónica, obviamente el proveedor ya ha tenido sus procesos, está haciendo uso del servicio que ofrece la DIAN para generar factura electrónica o tiene un proveedor tecnológico, es decir, él nos genera una factura electrónica que llega al correo electrónico de la copropiedad o al correo electrónico que ustedes hayan definido que van a utilizar para recibir las facturas electrónicas. Entonces, una vez llega el correo, se supone que hay una notificación para el administrador, o el administrador sabe que tiene que revisar muy bien su buzón porque le van a llegar allí las facturas electrónicas, o si han definido un correo especial que no es el de la administración, sino que han definido un correo donde allí van a recibir siempre las facturas electrónicas, es decir, revisar su correo. Entonces allí encuentran que viene una factura electrónica. El administrador lo que debe hacer es revisar esa factura electrónica, mirar que sí corresponde a una negociación comercial, y aquí les hago un llamado de atención. Yo hago procesos de implementación, he tenido la oportunidad de hacer unos procesos de implementación de procesos de facturación electrónica, de recepción de facturación electrónica en empresas que mueven gran cantidad de documentos electrónicos. Allí, y por unos procesos que yo implemento y un software que utilizo para eso, para hacer el análisis de esos documentos, allí nos hemos encontrado con muchas situaciones. Y aquí el llamado de atención. Las facturas que llegan en formato PDF no son las que tienen validez según la reglamentación que estableció la DIAN.
El documento que realmente tenemos que conservar es el documento que nos llega en formato XML y el que tiene la información válida para un proceso probatorio. El formato PDF lo definieron como un formato de tal forma que el usuario final o el usuario común pues pudiera leer la información y entendiera lo que está técnicamente en un XML y poder saber qué es lo que realmente están facturando, pero no es el que tiene la validez pertinente de un documento. ¿Qué nos ha pasado? En el documento PDF vienen datos que no son los que corresponden al documento XML. ¿Qué nos lleva a eso? A que ustedes como administradores, digamos, en una empresa grande, estamos utilizando otro tipo de procesos para hacer el análisis de la información realmente y se sepa qué es lo que va en el contenido del documento XML. Para ustedes en el contexto de la copropiedad, que es una organización pequeña, ustedes deben, sí o sí, por no decirles tienen, que coger los datos del CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica, y hacer la consulta en la DIAN y validar la información en la DIAN. Y allí sí van a saber realmente cuáles son los datos que van a tener validez, cuáles son los valores que sí quedaron registrados en la DIAN, cuáles son los conceptos que están facturando, cuáles son las fechas que se están definiendo en esa factura, cuáles son las fechas de pago, cuáles son las condiciones de pago, las negociaciones, todo lo que viene en una factura lo van a saber, pero directamente de la DIAN. No se fíen del documento PDF, que se están encontrando muchas situaciones de inconsistencia de información. Lo mismo para los contadores, creo que los contadores ya han tenido pues una capacitación bastante importante y saben de lo que les estoy hablando, y si no lo saben pues es para que tomen las medidas en ese momento y hagan la validación ante la DIAN directamente de ese tipo de facturas. Entonces, ¿qué pasa? Ya el administrador revisó, confirmó que efectivamente corresponde a un contrato, corresponde a unos valores de una negociación comercial y le pasa el documento a través de un correo electrónico, se lo pasa al contador. Muy seguramente el contador que sabe que el documento PDF no es el que tiene la validez, pues él también debería de tomar el documento XML y hacer sus validaciones respectivas si así lo tiene contemplado en su proceso para hacer un registro de información exacta y no ir a saltarse alguna revisión o validación que deba hacer al respecto. El contador realiza sus procesos, su registro contable, bien sea en el software que, como haya hecho la negociación. Aquí otro llamado de atención. Señores administradores, señores miembros del consejo, el software contable debe ser de la copropiedad, bien sea que estén comprando licencias y tengan una instalación in sitio en la copropiedad o estén haciendo uso de un software contable para llevar la contabilidad, pagan el servicio, pero todo el acceso y el control de ese servicio contable tiene que ser de la copropiedad para que ustedes sigan teniendo el control de la información contable. Y los contadores que siguen con la práctica de tener el software contable, de ofrecer su servicio, y decir, no, yo tengo mi software, yo llevo toda la contabilidad de la copropiedad en mi software, y al final, por las malas negociaciones, por los malos términos, por las malas formas como terminan los contratos o las formas indebidas en que terminan los contratos, pues la información se desaparece y la copropiedad queda sin información respectivamente y después tienen que hacer una reconstrucción y todo lo que se deriva de eso. Entonces, aquí también para que tengan muy en cuenta ese tema. Listo, entonces el contador hace su registro contable y lo primero que ellos hacen es decirle al administrador, listo, ya se hizo la causación, el valor que usted debe pagarle, porque sabemos que hay que aplicar un tema de retenciones, de impuestos y demás. Entonces, el valor que usted debe pagarle a su proveedor está el valor y aquí está la causación y aquí está la información y devuelve un correo al administrador. Allí vamos teniendo varios correos porque le estamos entregando a través del correo, le estamos diciendo al contador, mire, aquí va la factura electrónica. Allí va un correo, aquí tenemos ya un documento, aquí tenemos una evidencia. El contador hace su registro contable, pero debe notificarle al administrador cuáles son los valores a pagar sobre esa factura. Entonces, allí tenemos otro documento en ese correo de respuesta del contador. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer ahorita el administrador? Listo, el administrador sabe en qué fecha tiene que pagarle
al proveedor y demás, entonces tiene que hacer su transacción electrónica de pago en el banco respectivo. El banco respectivo le va a entregar un documento soporte de que se hizo esa transacción. Esa información, ese documento soporte de transacción del banco que les llega también a un correo que queda en la plataforma de los bancos, pues también o la descargamos o ya la tenemos en el correo, se la vamos a pasar al contador nuevamente para que él genere el comprobante respectivo de ingreso. Entonces aquí tenemos otra comunicación, aquí tenemos otro documento que es el envío del soporte de pago, el soporte de esa transacción bancaria. Se le estamos enviando al contador para que el contador ya protocolice ese documento en el software contable, genere el comprobante de egreso, ya nos genera otro documento. Nuevamente ese documento pues debe ser del administrador para el control documental o forma parte de los documentos electrónicos cuando ya los deba entregar el contador y demás, según como ustedes tengan pues establecido ya en el contexto de su trabajo y sus acuerdos comerciales. ¿Qué debe hacer el administrador? Ya el administrador validó que efectivamente, porque muchas veces las transacciones no quedan formalizadas en el momento. Entonces el administrador debe estar seguro que esa transacción, que ese pago, si se efectuó realmente. Entonces le manda la notificación al proveedor y le dice, mire, aquí está su soporte de pago, o si entregan el comprobante de egreso, como lo hacen en muchas empresas también. Aquí le envío el comprobante de egreso, aquí le envío el comprobante de el soporte de la transacción electrónica y se lo envía al correo al proveedor. Entonces, otro documento, aquí tenemos un soporte, estoy enviando un correo electrónico, estoy entregando unos documentos adjuntos como soporte del pago al proveedor. Listo. ¿Qué pasa allí? Entonces, listo, ya el administrador tiene una serie de documentos. Uno, tiene las notificaciones a través de correo, el intercambio de diferentes documentos. El contador ha generado varios documentos electrónicos, entonces debe el administrador mirar, aplicar las normas de gestión documental, organizar los documentos, mirar en qué carpeta va a ubicar cada uno de estos documentos, mirar si está descargando los originales de los correos, dejarlos en la carpeta respectiva, si tienen algún servicio en la nube, si tienen un software de gestión documental, si lo van a dejar en el correo y demás, esto acorde a la política de la gestión documental que tengan, y organiza todos estos documentos que se generan, que se vinculan con un documento que nos llegó que se llama factura electrónica. Listo. Entonces, con esto ya, ¿qué sigue? La última fase, que es, bueno, entonces en la fase intermedia, digamos, de todo este proceso, pues está también la posibilidad de consulta, obviamente. Si tienen organizados los documentos y sabemos que en el correo, que estamos haciendo toda la trazabilidad de este proceso en el correo electrónico, pues obviamente vamos a tener los documentos disponibles para consulta en el momento que se requieran. Que el proveedor ya me dice, usted no me pagó, pero sí, yo sí le pagué, mire que yo le envié el correo, o mire que aquí está el documento y le envío nuevamente los soportes que avalan ese proceso y esa actividad de lo que se hizo con ese documento. Entonces, eso es tener un documento disponible para consulta. Ahora, ¿cuál es la etapa final? Pues decir ya cómo vamos a disponer de ese documento. Entonces, ya lo tenemos almacenado, tenemos nuestra tabla de retención documental, sabemos que estos documentos se deben almacenar por 10 años, nuestra tabla de retención documental lo dice, ya la tenemos elaborada, ya hicimos todo el análisis, sabemos que está vinculada con una ley que nos dice que es por 10 años conservar ese documento. Entonces ya es o tener procesos automáticos que identifiquen, mire, este documento ya cumplió 10 años, entonces se hace el proceso de eliminación. O ustedes como responsables de la información y de la documentación y de la gestión documental en la copropiedad, pues tienen que estar revisando, mire, ya se cumplieron, qué documentos puedo eliminar, porque la tabla de retención documental me está diciendo que ya puedo eliminar los documentos. Con ese proceso de eliminación de documentos, yo tengo que vincular un nuevo documento que es el acta de eliminación. Es decir, yo no puedo tomar la decisión y decir, sí, pues ya cumplió con el ciclo, porque la tabla de retención no dice, sino que hay que hacer un procedimiento, hay que tener el procedimiento y hay que tener el acta de eliminación y decir, mire, esta factura número tal de este proveedor de esta fecha fue eliminada, de tal manera fue eliminada, o eliminé la carpeta, eliminé todos los backups donde está eliminé la información de todos los backups donde tengo, por ejemplo, donde tengo ese documento,
o se dejan los backups, porque es imposible hacer un trabajo como que, venga, yo entro al backup, elimino de acá y vuelvo y grabo la información y demás, pero todo eso tiene que estar establecido en una política de gestión documental. Entonces, elimino el documento físicamente si lo imprimí, físicamente si nació en formato físico o electrónicamente, lo puedo eliminar el correo de esa factura porque ya no necesito tener ese buzón, porque ya la factura cumplió su ciclo por la fecha y demás. Todo eso debe quedar registrado en un acta de eliminación. Y se puede proceder acorde a los procedimientos que se hayan definido para la eliminación de ese documento, independiente del formato en que esté. William, por favor, cortica tu intervención. Gracias. Doctora, buenos días. Cuando el conjunto residencial no tiene el computador, digamos, aquí hubo un computador que fue prestado por una empresa de vigilancia y cuando la empresa de vigilancia se fue, selló el computador, todos esos archivos se los llevaron. ¿Hay qué hacer? Hay muchas cosas que hacer y eso está vinculado con mucho. ¿Qué hacer ahora? Es poner una queja ante la superintendencia, denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio por fuga de información. Sería como lo primero que yo haría y lo otro, pues adelantar otro tipo de procesos también por llevarse la información. Dependería mucho de la negociación que hicieron, de cómo manejaron la situación, pero de todas maneras, pues allí hay información, hay datos sensibles, hay datos privados y eso pues no se debe hacer. Entonces ya es un tema bastante legal que deberían tomar. Pero ante la Superintendencia de Industria y Comercio tienen la obligación de notificar porque hay una fuga de información de datos personales. Si lo vinculamos solamente con el tema de datos personales y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y demás, tiene mucho para aplicar en términos legales, pero ya hay que mirarlo más a fondo con profesionales también competentes en el derecho. Pero sí, mire que son preguntas muy valiosas, tienen mucho que ver de la implementación que hayan realizado con protección de datos personales y lo que yo he podido revisar y analizar, no les enseñan, no los capacitan a ustedes como administradores qué hacer en esos casos y eso se considera una fuga de información, un posible riesgo con consecuencias altas, independiente que la superintendencia vaya a tomar acciones de sanciones que las puede tomar, la obligación y sería un agravante el no notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque en el momento, si ustedes no notifican, si eres el administrador en este momento y no haces la denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio y llegar a tener la copropiedad, una situación que se derive de ese hecho que cometieron, de haberse llevado toda la información, eh, simplemente la Superintendencia de Industria y Comercio lo tomará como un punto más para una sanción mucho más alta. Si al denunciar la Superintendencia de Industria y Comercio avanza en una investigación, obviamente si no tienen muy bien aplicada la protección de datos personales, van a tener consecuencias también, pero serán menos graves, o sea, la superintendencia medirá y va a decir, bueno, usted denunció, usted cumplió con el deber de denunciar, eh, es un punto a favor para mermar la sanción. Si ustedes han tenido una muy buena política y todos los procedimientos y todos los documentos, ustedes tienen de alguna manera cómo demostrar que tuvieron una buena implementación de protección de datos personales, también la sanción merma, llegando inclusive a que la superintendencia pueda decir que no tengan sanción. No necesariamente la superintendencia sanciona, pero ellos sí investigan. Si usted tiene cómo defenderse, que es la idea de tener buenas implementaciones, pues no incurrirá en una sanción. Pero aquí es absolutamente evidente que tienen que hacer una denuncia. Y eso le va a costar a la copropiedad. Y esas son las consecuencias de ese manejo, lo que yo les decía desde el primer día. Donde se tenga la información es de la copropiedad, que no es muy común que se denuncie, que no es muy común que se conozcan los casos y situaciones que pasan, pero sí están pasando. Lo que yo les decía, ya hay gente más informada, hay más divulgación
de las normas, del deber ser, de lo que se tiene que cumplir, la gente denuncia y por algún lado sale la posible sanción en que puedan incurrir según cada caso. Pero es grave, digamos que es grave lo que ha sucedido. Por eso también les decía yo, ustedes como administradores no se hagan cargo de que en sus equipos van a manejar la información de la copropiedad. De verdad se los digo, si ustedes llegan a una copropiedad y no les entregan el computador o no les entregan el recurso, porque listo, puede ser que usted lleve su portátil, pero usted allí no tenga la información y toda la información la tengan en la nube. Entonces, digamos que usted ya está usando su computador como un mecanismo de conectarse a la nube para hacer el trabajo, pero toda la documentación queda en la nube, entonces no tendrían tanto riesgo. Pero esos que solidariamente creen que le están haciendo un favor, un valor agregado, una ayuda a la copropiedad y están haciendo uso de sus equipos, están haciendo responsables de una situación bastante compleja y delicada. Bueno, nosotros para poder llegar, digamos, a hacer estas implementaciones, a saber qué documentos tenemos que manejar en la copropiedad, cuáles son los documentos que tenemos que tener, pues es muy claro que tenemos que tener definido el mapa el mapa de procesos. Entonces, a veces vemos y decimos o creemos que no, pero es que tener un mapa de procesos, tener todos esos análisis, tener toda esa estructura organizacional, no, eso allá para las empresas grandes, a nosotros no nos toca. Pues les digo que sí toca para poder tener definido y clarísimo cómo vamos a ejercer el desarrollo de la actividad de la administración en el caso de los administradores y en el caso de las copropiedades, pues cómo van a poder controlar y tener toda su documentación y toda la información respectivamente y cómo van a gestionar en términos generales la copropiedad y no les pase lo que nos acaba de compartir William, que en una copropiedad, pues la empresa de seguridad prestó el equipo y se les llevó toda la información. De allí la necesidad de tener mapeado todos los procesos, todas las actividades, todas las contrataciones que son las que nos van a dar en términos generales, pues qué es lo que debemos tener implementado y conocer todas las normas que aplican en la copropiedad para saber también cómo mapeamos cada uno de los documentos. Ustedes aquí en este mapa de procesos, pues podrán ver cosas muy complejas, pero digamos que las vamos adaptando según el contexto de cada copropiedad, pues miramos diferentes alternativas para que puedan tener y protegerse de todas las eventualidades en que puedan estar. Ustedes ven aquí un proceso que se llama compliance, es un término pues extranjero, digamos en inglés, pero es el área de cumplimiento. Cuando yo hablo de áreas, no necesariamente estoy hablando que la copropiedad tiene que tener contratado otra persona específica, una empresa, o tienen que tener un área establecida como área en el organigrama de un departamento de cumplimiento, un oficial de cumplimiento. No, pero sí hay que mirar cómo vamos a suplir esa persona, cómo vamos a suplir esas actividades que hace un oficial de cumplimiento, que hace un área de cumplimiento. El área de cumplimiento es súper importante. ¿Por qué? Porque es donde el administrador se va a apoyar también y va a tener y va a poder cumplir 100% o va a minimizar los riesgos porque sabe cuáles son las normas que tienen que cumplir, porque están haciendo las revisiones, se está cumpliendo, porque es a quien se le consulta y pueden determinar, ¿puedo compartir o no puedo compartir esta información o este documento? ¿Estamos cumpliendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que documentar? ¿Qué tenemos que tener de evidencia en todo lo relacionado al cumplimiento de la copropiedad? Entonces, no necesariamente es un área, no necesariamente es una persona adicional. De pronto sí le toca asumir ese rol al administrador y para eso debe conocer y estar muy empapado de todas las normas que aplican a la copropiedad. Digamos que en otro tipo de empresas sí se está manejando o con una persona que tiene a cargo, que tiene como título o como rol el oficial de cumplimiento o contratan una empresa externa que les maneje todo el tema de cumplimiento y demás. Digamos que hay varias formas, pero la copropiedad debería empezar a tener muy bien identificado esa área, esa responsabilidad, esas actividades, esa persona que les va a apoyar en ese tema.
Tener un sistema de calidad también, estamos muy vinculados a normas técnicas que ayudan, que ya tienen creada una estructura para poder dar el cumplimiento, para poder tener una muy buena gestión administrativa, para que la administración y la copropiedad en sí se valorice porque tiene unos estándares definidos, conoce los estándares, aplica los estándares. Entonces, digamos que también conocer como todos esos diferentes sistemas de calidad. Es clarísimo que en la copropiedad se está generando mucha consulta, muchas quejas, muchos reclamos, muchas peticiones, entonces casi que también hay que tener un responsable o un proceso muy bien definido cómo se van a atender esas PQR. Recordemos que por constitución, por norma, por ley, están establecidos unos tiempos de respuesta, están establecidos, hay que tener unos procedimientos claros de cómo se van a atender cada una de estas situaciones en un momento dado. Como procesos de apoyo, sabemos que el administrador, podrán haber algunos que tienen unas competencias y unos estudios y varias profesiones y demás. Digamos que es posible que conozca muchísimo de todo y pues no necesite apoyo de personas externas, pero si yo me voy a la generalidad, sí, el administrador necesita el apoyo de diferentes profesionales porque puede conocer, puede tener la idea, pero no tiene la suficiente experticia o el conocimiento completo que debe tener para blindar la copropiedad de situaciones que los lleve a sanciones o a un detrimento patrimonial como tal. Entonces debe apoyarse en tecnología de información, bien sea que tenga consultores independientes o que tenga empresas que lo apoyen, lo mismo profesionales que conozcan de sistemas de gestión, las diferentes consultorías que requiere hacer y pues el control de proyectos como tal, un gestor de proyectos, un administrador de proyectos y demás. Es decir, son sugerencias que se hacen, es el deber ser de lo que deberíamos de tener bien estructurado en cada una de las copropiedades. Obviamente lo entiendo, se trabaja bajo un presupuesto, pero vuelve y juega, el administrador es responsable por lo menos de manifestarle a los asambleístas que se requiere contar con ese presupuesto para poder manejarles de una manera adecuada y así sí ver que las copropiedades se están valorizando basados en una buena gestión y que una buena gestión se hace con recursos realmente, con conocimiento y con recurso económico. Listo. ¿Cómo podemos empezar a trabajar y a identificar los diferentes documentos que debemos trabajar en la copropiedad? ¿Cómo pueden ustedes como administradores, como miembros del consejo, entrar a hacer análisis y empezar a hacer su inventario documental y a saber qué deben de tener? Se los mencionaba en días anteriores, donde les decía, mire, cada que hagan una negociación, cada que hagan un contrato, ustedes allí van a formalizar qué documentos necesita la persona o la empresa que están contratando para cumplir con la actividad para la cual la están contratando. Y ustedes qué documentos, ustedes establecer qué documentos le van a exigir a ese tercero, a esa empresa o a ese consultor, o que por norma les estén indicando a ustedes y sepan cuáles son los documentos que tienen que apoyar esa actividad como tal y que deben tener, o decirle y negociar y conocer este tercero, esta empresa o este consultor, qué documento les va a entregar, cómo les va a formalizar la entrega de la actividad o del servicio o de las actividades o de las funciones que va a cumplir que se derivan de esa contratación. Entonces, allí empieza uno ya a ir sacando el inventario. También les recomiendo mucho, hay muchos profesionales, hay varios profesionales especializados en diferentes áreas que tienen que ver con la copropiedad, que están sacando libros y en esos libros viene mucha información que ustedes pueden extraer los documentos que puedan utilizar y que necesiten o que deban exigir en su momento, que se deriven de toda esta relación comercial que tienen. Hay personas, aquí sí, pues hay que tener mucho cuidado también, igual que los libros. Todo esto es con fines educativos también y de conocimiento.
pero hay que hacer la apropiación, si utilizan esta información de los libros y aún de las personas que están generando contenido de alguna manera y que venden formatos, pues no es solamente utilizar el formato, es analizarlo si realmente se relaciona con la copropiedad, con lo que ustedes necesitan, con esa negociación comercial que están haciendo, con esa actividad que están haciendo. Si necesita algún tipo de modificación, no es simplemente hacer el copiar y pegar, sino usarlo, pero adaptarlo a cada una de sus copropiedades. ¿Listo? Es de un cuidado bastante importante hacer uso de esos documentos. Listo. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un caso de la asamblea, es un caso que me gusta mucho porque la gente cree que la asamblea solamente es la convocatoria, el acta de asamblea, el listado de morosos, el acta de asamblea y listo. Y se acabó el proceso y se acabaron los documentos que tienen que ver con la asamblea. Miren, si ustedes están observando la pantalla, miren la gran cantidad de documentos que hay allí. Aquí la conciencia que debemos hacer, la revisión que debemos hacer es, ustedes tienen todos estos documentos, los tienen bien custodiados, saben por cuánto tiempo los tienen que tener, saben en qué momento los eliminan, saben cómo los reciben de estas personas que los están apoyando en las asambleas, están haciendo la validación de la información de esos documentos. Entonces, todo esto son preguntitas que deben hacerse a partir del día de hoy si no lo tienen bien estructurado. Hay que empezar el proceso, o sea, la asamblea no solamente, la asamblea tiene 3 eventos y es lo que diferentes profesionales nos han enseñado, nos vienen enseñando, y es que la asamblea tiene 3 momentos, el antes, el durante y el después. Pero yo me voy a un momento previo y es el momento de la contratación de los servicios, del apoyo que estamos buscando para todo este proceso de asamblea que es bien dispendioso realizar. Entonces, cuando empezamos la contratación, ¿qué tenemos que tener definido? Unos términos de referencia. Los términos de referencia me dicen qué tengo que evaluar de la empresa, qué necesito tener en cuenta en esa selección de esa empresa, qué es lo que espera la copropiedad tener de esa empresa, qué es lo que esperamos en lo que nos apoye esa empresa de asamblea, de logística de asamblea como tal. Tenemos que tener identificado el proceso de selección de la empresa, entonces cuáles son las condiciones para aprobar una empresa, seleccionar una empresa o no. No voy a entrar muy en detalle porque esto es muy extenso. Tenemos que tener el contrato que vamos a realizar, de qué forma se va a realizar el contrato, si ya tenemos contratos definidos por estándar que podrían tenerse, si vamos a tener un abogado que nos haga la revisión del contrato y demás. Debemos de tener las cláusulas de confidencialidad súper importante. Normalmente no las hacemos y ellos están teniendo acceso a muchísima información personal. Tienen acceso si van a ser la empresa a cargo de tener las grabaciones. Obviamente tienen información sensible, tienen rostros, tienen la grabación de las voces de las personas que participan y demás. Entonces, revisar esas cláusulas de confidencialidad de la información. Están conociendo una problemática, una situación de una copropiedad y eso debe ser de carácter confidencial en este vínculo comercial que se está buscando tener con una empresa de logística. El contrato de transferencia de datos personales normalmente tampoco lo tienen contemplado hacer. Por favor, revisen muy bien su proceso de implementación de protección de datos personales. Si lo tienen establecido, si no, háganlo revisar, hagan la auditoría respectiva. Miren de qué manera se hacen los contratos de transferencia de datos personales. Aquí, ¿qué pasa? Las empresas de logística de asamblea están haciendo uso de software que hacen la grabación de la asamblea, que graban con video o graban la voz, que tienen los software o las herramientas tecnológicas para hacer las votaciones electrónicas y demás. Ellos utilizan unos servidores. Aquí hay datos personales que tienen un manejo diferente, pero son datos personales, que hay que mirar cómo se les está haciendo y cómo se les va a hacer el tratamiento de esos datos. Estas empresas normalmente tienen unos servidores contratados en la nube. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene estipulado en sus normas que hay unos países que se consideran seguros para tener la información de datos personales. O sea,
para tener los servidores donde vamos a alojar datos personales, donde vamos a hacer un intercambio de información que tiene datos personales. Entonces tenemos que validar si esta empresa que nos va a prestar ese servicio de grabación tiene sus servidores o está haciendo uso de un software en la nube que tiene servidores que están autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Estoy casi segura que este análisis no se está llevando a cabo y ustedes tienen mucha responsabilidad como administradores, como representantes legales, no solo sobre los documentos, sino sobre el contenido, sobre la información, sobre los datos personales que están manejando en este proceso de asamblea como tal. Es muy importante contar con las actas de entrega de la información. Entonces recordemos que cuando se hacen grabaciones tenemos archivos de grabación, tenemos archivos de grabación de audio. Hay diferentes formas de descargar una grabación de una asamblea. Entonces hay que mirar cuáles son esas formas de grabación, cuáles son esos archivos que se van a generar producto de esa grabación de asamblea, cuáles son los archivos que se generan producto de la votación, si es una asamblea que se realiza en forma virtual, dieron apertura al chat, cómo tenemos los archivos del chat que resultan de todo ese intercambio de información a través de chat, cómo van a obtener ese documento como tal, cómo se los va a entregar esa persona o esa empresa que están contratando, cómo van a validar ustedes que les están entregando la grabación completa, los audios completos, el registro del chat completo, cuál es ese proceso de validación que ustedes van a tener. Hay que definir unos acuerdos de servicio. Unos acuerdos de servicios es un documento que se elabora donde se dice cuál es el alcance de esa negociación, cuáles son las condiciones, si van a dar soporte durante la asamblea, si no lo van a dar, qué pasa si el servicio en la nube se cae, qué pasa si el internet se cae, qué pasa si una persona se salió de la o voluntaria o porque el internet se le dañó y cierra la sesión. O sea, todo eso son los acuerdos de servicio, hasta dónde llega el alcance de cada negociación. Cuáles son los protocolos de entrega a los medios digitales, si se los van a compartir a través del correo, si ustedes tienen que entrar a alguna plataforma y descargarlos por el tamaño del documento que se genera en una grabación. Mucho cuidado con el uso de herramientas de intercambio de documentos. Algunas son transitorias, es decir, algunas no graban los archivos, sino que utilizan el archivo, inmediatamente lo entregan al destinatario. Otras lo tienen que alojar para poder conservarlo por un tiempo determinado. Lo alojan, quiere decir que lo tienen en otro servidor. Entonces ustedes tienen que entender, tienen que conocer, tienen que definir en sus contratos qué herramientas van a utilizar para el intercambio de esa información. Tienen que tener el inventario de base de datos. Recordemos que base de datos no solamente es conceptualizarlo en un software que nos dicen que tiene base de datos, no. Hay listados que se entregan en un Excel, hay información que se comparte en un Word, hay listados que se entregan en bases de datos como bases de datos. Hay listados que quedan o hay información que queda en sistemas de información diferentes. Todo eso hace parte del concepto de base de datos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque el 100%, y no me atrevo a equivocarme a decirlo, tiene datos personales y detrás de eso está la Superintendencia de Industria y Comercio con su reglamentación de protección de datos personales. Denme un segundito, por favor. Listo, entonces todo eso lo tienen que tener en cuenta y lo tienen que analizar. Antes de la asamblea, entonces antes de la asamblea, pues también propiamente el proceso de asamblea, cómo debo tener o cuáles son los documentos que debo tener. Entonces sé que tengo que tener el acta de aprobación de los estados financieros en procesos que se hacen, digamos, en reuniones de consejo.
tengo que tener el listado de los copropietarios actualizado y validado, que si es el copropietario, que cuál va a ser el medio de contacto para enviarle la información, si es una asamblea virtual. Debo contar con la autorización de tratamiento de datos personales, debo tener el documento de la convocatoria de la asamblea, la evidencia de entrega de la asamblea. Si tengo los copropietarios que no está todavía unificado y aceptado por todos, que la comunicación va a ser a través de un correo electrónico, sino que un copropietario me dice, sí, yo acepto que me envíe al correo electrónico la información, el otro dice, no, a mi correo no, es mejor que me lo mande al WhatsApp, o no, yo no, a mí me lo entrega en formato en físico, me manda la convocatoria y todos los documentos en físico. Entonces, recordemos que todo esto forma parte de la decisión de cada persona y de cómo se tengan las políticas y los procedimientos establecidos. Pueden tener diferentes variantes de comunicación. Entonces, ustedes, cada una de esas variantes deben de tener cómo van a manejar la evidencia de entrega de una convocatoria, porque esto hace parte de todo el proceso y parte de lo que ustedes deben de tener almacenado en un momento dado que se llegue a tener una impugnación por decisiones de asamblea, pues ustedes puedan aportar toda la información que les puedan solicitar en un momento dado. Deben de tener el proyecto de presupuesto, eso es un documento, el protocolo de asamblea, el informe de gestión del administrador, el informe de gestión del consejo, de los órganos administrativos, los poderes que se hayan entregado antes de realizar la asamblea. Recordemos que los poderes se pueden dar durante el desarrollo de la asamblea, entonces allí entraremos a mirar cómo vamos a manejar esos poderes, cómo vamos a dejar las evidencias, los procedimientos que sean del caso, las propuestas del revisor fiscal, el análisis de proyectos nuevos y demás. Esto como un ejemplo simplemente de lo que ustedes deberían de tener como mínimo de documentos para cada asamblea que van a realizar y en su inventario documental. Durante la asamblea que tenemos, pues hay un registro de asistentes, lo que yo les mencionaba ahorita del chat, de los chats y los registros de las votaciones, los poderes que se otorguen durante la asamblea. Entonces, por ejemplo, aquí tener en cuenta que el poder puede ser en el momento de la asamblea y lo puede decir una persona por voz, digamos. Entonces, ¿cómo voy a soportar yo que esta persona durante la asamblea otorgó el poder a otro de los asistentes de la asamblea? ¿Cómo vamos a tener documentado esa acción? Tenemos informes, obviamente, de la asamblea, pues si no se entregaron antes, pues cuáles son los informes que se generaron ya durante el desarrollo de la asamblea, cuáles fueron entregados en ese momento. Los soportes de elección de los comités y el consejo que van vinculantes a la información que se trabaja durante el acta y que quedan plasmados obviamente en el acta de la asamblea. Cuando ya se termina la asamblea, entonces pues tenemos el acta, se va a generar el acta de asamblea, si hay el comité de revisión del acta, pues ellos generan un informe también de esa revisión del acta. Los poderes completos, entonces aquí tenemos que hacer un análisis, quiénes nos entregaron los poderes antes, quiénes dieron poder durante la asamblea. Esos durante pues me generan muy seguramente otro tipo de documento que va a formalizar ese poder y que yo los voy a tener en un sitio especial que se va a llamar en una carpeta especial, que es donde tengo ese tipo de documento que es un poder de asistencia al acta de asamblea. Tenemos el documento que nos vincula o que nos va a dar después el soporte de la notificación de la publicación del acta. Si yo estoy enviando el acta a cada uno de los copropietarios o si tienen la mala costumbre solamente de publicarla en una cartelera, pues mirar cómo tienen sus procedimientos, cómo van a tener la evidencia de que esa acta se publicó. Si la publican en una cartelera, por ejemplo, ¿por qué no apoyar esa publicación con una fotografía, con un video que efectivamente ustedes hicieron la publicación del acta, lo publicaron en la puerta de la administración, lo publicaron en los ascensores? O sea, según lo que ustedes ya tengan establecido en sus copropiedades de esa publicación del acta, pues tener la evidencia de la publicación de esa acta como tal. Tener la grabación de audio, la grabación de los videos, los registros de votos, copias de las grabaciones.
de la asamblea. Normalmente no acostumbramos aquí tener la copia. Lo otro es si las personas de logística que les hicieron la grabación de la asamblea les hacen esas copias o ustedes son responsables ya de tener una copia, un backup de esas grabaciones. Actas de eliminación de los registros de información en medios digitales, es decir, parte de la negociación. De pronto ya se los mencionaba un poquito al principio, parte de esa negociación con estas empresas de logística es ellos cómo eliminan la información, me la entregan, la valido, la custodio en mi copropiedad y cómo va a ser la eliminación por parte de esta empresa de esos registros que ellos, de esas grabaciones y demás que ellos tienen en su empresa, que fue producto de una relación comercial. Pero a nosotros, como administradores, en la copropiedad tiene que quedar el acta de ellos cómo eliminaron esa información. Listo. Eso para el ejemplo de este proceso de acta de asambleas. Otro ejemplo que tenemos es el acta, perdón, el recibo, la interventoría de recibo de zonas comunes. Esto también aquí es muy chiquitico, los documentos que yo les enumero, salen muchísimos más documentos producto de un proceso de interventoría, pero les menciono solo algunos. Están los términos de referencia, está cómo se hace el procedimiento de selección de la empresa, está el contrato con la empresa de interventoría, cláusulas de confidencialidad, acuerdos de servicio, revisión del cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente ellos van con otras personas, siempre se apoyan en otro tipo de personas para hacer algún tipo de revisión en las diferentes áreas comunes. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esos documentos de seguridad, de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo? Autorización de tratamiento de datos personales, porque son personas externas, obviamente, que van a ingresar a nuestra copropiedad, que van a tener acceso también a información de datos personales y demás. El antes, pues tenemos que tener un acta de inicio del proyecto, tenemos que tener un listado de personas autorizadas que van a ingresar a la copropiedad. Eso no lo vamos a hacer, no lo deberíamos hacer de manera improvisada. Muchas veces pasa, la empresa de seguridad, las personas que están en la portería en seguridad, buscando el administrador por cielo, mar y tierra, a ver dónde está para ver si autoriza que ingrese tal persona, porque es que esta persona pertenece a la empresa de interventoría y ellos necesitan ingresar y hacer tal actividad. Entonces, esto no es algo improvisado, es algo que se tiene que formalizar, algo que se tiene que definir, quiénes son las personas que ellos van a enviar, cuál es el protocolo para que una persona de estas que van a pertenecer al proyecto, que van a estar en el proyecto de interventoría, pues cómo se les va a dar el ingreso a la copropiedad y demás. El inventario de documentos que ellos necesitan para hacer la interventoría, ellos van a pedir el folio de matriz inmobiliaria de la copropiedad, van a pedir las licencias de urbanismo, van a pedir las licencias de construcción, tampoco es algo improvisado, hay que definirlo para que ustedes como administradores que estén en ese momento, pues tengan la oportunidad y tengan el tiempo de recopilar esa información, de buscarla, de encontrarla, de conseguirla si no la tienen y demás. Acta de entrega de copias de documentación. Si ustedes están entregando documentación, si lo van a enviar a través de correo, ¿cuáles son esos documentos que le están dando acceso a esta empresa de interventoría o a estas personas que van a hacer la interventoría? Durante la interventoría, pues hay autorizaciones de ingreso de personal, hay un control de entrada y salida de estas personas, hay un control de uso de elementos de protección personal muy seguramente, hay actas de entrevistas y reuniones, porque estas personas se van a reunir con ustedes como administradores, hacer la revisión y demás, de todo lo que tiene que ver con la interventoría de entrega de zonas comunes. Y después, pues se va a generar un informe de interventoría como tal, que es el que como mínimo debe entregarle una empresa de interventoría o un consultor de interventoría. Y aquí les hago una recomendación súper importante. Mire, a veces este tipo de informes que tienen una información técnica que tiene conceptos que no son de dominio y no tendría por qué serlo tampoco, no es una obligación de que ustedes manejen como administradores, tengan esa experticia, digamos. Entonces, lo mejor es que ustedes le digan a la persona, listo, vamos a tener una reunión de entrega de los informes. Si ustedes pueden hacer una grabación, obviamente con toda la reglamentación del caso de hacer las grabaciones de una reunión de entrega y una explicación de un informe de interventoría, y si no, solicítenlo como parte de esa negociación
que además de entregarle un documento con una gran cantidad de información técnica, además, que ni ustedes ni los copropietarios van a entender de una manera fácil, ¿por qué no exigirle que ellos entreguen ese informe explicado en un video? O lo hacen en una reunión, que se volvería muy complejo, pienso yo, pero es una alternativa, o se los entregan en un video con una explicación detallada de lo que fue ese proceso de interventoría y lo que sea pertinente a ese informe de interventoría. Entonces, hoy en día contamos con muchas herramientas que nos permiten validar información, que nos permiten entender la información y no solamente es entregar un informe por entregar un informe como tal. Listo. En términos generales, ¿qué es la gestión documental? Y todo esto que Sandra viene hablándonos, pero finalmente, ¿qué es la gestión documental? Entonces, en todo tipo de organización, la gestión documental es parte integral del desarrollo de la actividad económica que hace posible la eficiencia, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos y, en general, la continuidad del negocio. Y una definición expresa del Archivo General de la Nación dice, es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final con el objetivo de facilitar su utilización y su conservación. En términos generales, en la gestión documental hemos visto, tenemos una producción de documentos, tenemos un mantenimiento, es decir, cómo vamos a conservar, cuáles son los requisitos para tener esos documentos como tal, esas técnicas especiales que nos dan para conservar y mantener los documentos como tal. Tenemos también digamos, unas estrategias de difusión de la información. Tenemos unos medios electrónicos que nos están facilitando la difusión de la información como tal, hay que saber usarlos, hay que saber implementarlos y tenemos en general lo que es una administración como tal de los documentos y de la información que nos lleva a tener unos procedimientos establecidos en la gestión documental como tal, en el manejo de la información, en el manejo de los documentos como tal. La gestión documental efectiva en la propiedad horizontal no solo optimiza la administración, sino que también promueve una función social más sólida al garantizar la transparencia, la equidad y la participación activa de todos los involucrados, contribuyendo así a comunidades más cohesionadas y prósperas. De manera que aquí esto les va a dar mucha herramienta, por lo menos les da las bases para que puedan tener una implementación de una gestión documental y que los lleve a evitar también tanta situación que deriva en problemas de convivencia porque desconocemos cómo se maneja la información y como muy informalmente estamos dando respuestas sobre la información que se debe tener y que se maneja en nuestras copropiedades. Listo, creo que aquí hoy tenemos un poquito limitante de tiempo. Doy 10 minutos para las preguntas que tienen. Vi por allí unas personas que tenían las manos levantadas, pero quería terminar la sesión, la información que les quería compartir el día de hoy y ahorita sí, en esos 10 minutos, les puedo atender sus preguntas. William. Doctora, yo fui nombrado como supervisor del acta. Si todos esos archivos digitales que deben ir dentro del acta están en un computador portátil que no es de la propiedad horizontal, ¿yo debo firmar el acta o solo simplemente hacer el informe e indicar que esos documentos no hacen parte de él? Pues yo te recomendaría que hicieran la anotación, igual ustedes como comité de revisión del acta de la asamblea, ustedes pueden hacer en el informe y hacer de una vez el llamado de atención, que los documentos se encuentran en un equipo que no corresponde a la copropiedad, que recomiendan que sea equipo de la copropiedad, que recomiendan que se hayan aplicado, se estén aplicando los debidos procesos para la custodia de esa información que queda vinculada en el acta. Y en el informe hacer la vinculación de esos documentos. ¿Cuáles son esos documentos que ustedes utilizaron para hacer la revisión del acta respectivamente? Creo que habían otras personas que querían intervenir. Por favor, levantan su mano, abren su micrófono. ¿No?
Jorge. Jorge Rojas. Gracias, profe. Sí, señora. Es que quisiera saber cuál es el método correcto cuando uno hace la convocatoria a través de correo. Si uno, normalmente pues uno manda siempre una masiva, ¿no? Pues, siempre va a mandar una masiva. No sé si se debe mandar con copia oculta o se puede enviar normalito como cualquier correo. Bueno, esa es una buena pregunta, está muy relacionada con las políticas de tratamiento de datos personales o con todas las prácticas que se deben tener, las buenas prácticas en el manejo de la información que tiene que ver con datos personales. Cuando uno va a mandar, cuando uno va a enviar correos masivos o a enviar de esta forma los correos, deben de ir en copia oculta, deben de ir con copia oculta. Un error que están cometiendo hoy es la primera persona a quien le envían el correo es uno de los copropietarios y los otros van como copia oculta. Cuando a todos estos otros destinatarios de copia oculta les llega el correo, siempre va a ir el correo de la primera persona a quienes ustedes mandaron, el primer destinatario. Entonces, el primer destinatario, colóquenlo como la misma cuenta de correo de ustedes para que si el resto de las cuentas de correos de los copropietarios, pues realmente queden ocultas. Si no, allí tendrían una violación, una fuga de información porque están evidenciando una cuenta de correo al primer destinatario. Entonces, por eso es que uno o buscan una de la copropiedad como tal, para que esa sea el primer destinatario, y esa es la cuenta que está formalizada. Además, es una cuenta empresarial, es una cuenta de la copropiedad, no tiene protección de datos personales, porque es un buzón de la copropiedad, pero están protegiendo, sí, el resto de cuentas de correo de los copropietarios. A no ser que ustedes en su política de tratamiento de datos personales, pues obviamente tengan formalizado que los propietarios y tengan las debidas autorizaciones que no les importan que divulguen su cuenta de correo. Sería otra opción válida si lo tienen legalizado, que es así. Si no, tienen que conservar la copia oculta de los destinatarios. Y en general, cuando les pase que van a mandar alguna comunicación masiva, pues tener esa precaución que el primer destinatario pues no sea las personas a quienes tengan que hacerle protección de datos personales. ¿Listo? Consuelo. Ingeniera, muy buenos días. Buenos Una días. preguntita. Cuando en el correo de uno llega todas las notificaciones, toda factura, cuentas de cobro, pero el día que van a hacer el envío de la convocatoria de la asamblea, preciso esa convocatoria no le llega a uno al correo. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Disculpa, pero no te entendí muy bien porque el audio está como un poquito defectuoso. ¿Me repites nuevamente la pregunta, por favor? A ver, ingeniera, cuando el Se le fue el audio. Consuelo, se interrumpió tu audio. Si alguien entendió, alcanzó a entender la pregunta, ¿me la pueden repetir, por favor? Pues no sé si se referirá a que normalmente a veces nos llegan a nosotros a un correo las expensas comunes, las notificaciones, pero al momento de citar a la asamblea no le llega nunca a uno ese correo. Si lo envían y no les llega, bueno, si esa es la pregunta que hacen el envío, pero el destinatario dice que no les llegó, ¿qué es lo que ustedes deben hacer previamente? Cuando ustedes tienen la actualización del libro de copropietarios, ustedes deben de tener allí registrado el medio de comunicación. Si el copropietario les dio un correo electrónico, el deber ser es que ustedes validen que ese correo ustedes lo escribieron de una manera correcta, la persona no se equivocó en suministrarlo, ustedes entendieron cómo era el correo electrónico de esta persona y cómo lo pueden hacer. Uno, enviar un correo y que ese correo les permita validar y la persona le responda que efectivamente ese correo fue el que suministró y el que está ya registrado en el libro de copropietarios y para ustedes ya es una validación. Porque allí se pueden presentar dificultades a la hora de escribirlo y ustedes hayan hayan cometido un error al registrar esa cuenta de correo y resulta que ahí sí no les llegó la notificación y ahí sí habrían pruebas de que esa notificación no llegó y tendrían serios problemas con el tema de la convocatoria.
Si ustedes previamente validan, y es la responsabilidad, y creo que se los he mencionado en varias ocasiones, en varios momentos, que les digo, la información hay que validarla. Entonces es una forma, mandan el correo, de tal forma que la persona le responda que efectivamente esa es la cuenta de correo. Tienen que buscar la estrategia para tener la certeza que esa cuenta de correo sí. Que ya la persona la canceló, se le olvidó la clave, pues ustedes tienen la evidencia que esa persona suministró la cuenta, que se hizo un proceso de validación, pero la persona simplemente no leyó y no se enteró del correo. ¿Listo? Recordemos que en el contexto físico, pues no obligan a abrir el correo, una correspondencia en física, entonces tampoco obligan a que la persona tenga que haya abierto el correo electrónico. Lo que sí hay que tener es la constancia que el correo se entregó a ese buzón respectivamente y que ese sí era el dato que el copropietario había suministrado para que se entregara la información del correo. Entonces, digamos que hay que tener mecanismos previos de validación de esos medios de contacto. Estar seguros que sí es el correo, estar seguros que ese correo se lo suministró directamente al copropietario. Un error que a veces se comete, pero ya es muy personal, es que algunas personas dicen, no, yo no tengo correo, pero les suministro el correo de mi hijo. Ya es responsabilidad de ellos qué correo están suministrando. Que le den el del hijo y no sea el personal. Allá ellos, cómo intercambian su información y cómo se ponen al día con la documentación. Su responsabilidad que es tener la constancia que esta persona le entregó ese buzón, le dio la información, cuál era el buzón donde ustedes les iban a entregar la información y validar que lo que ustedes registraron como buzón para enviar correspondencia, pues está correcto, no tienen un error de escritura. ¿Listo? Es lo que pues les puedo recomendar en este momento. Sin duda alguna habrán otras prácticas más adicionales que se pueden tomar, pero en ese momento creo que con esas serían suficientes para ustedes hacer la validación respectivamente. Carlos González. Profe, muy buenos días para usted y para todo el grupo. No, Yes. profe, quería de pronto pues aportarle con relación a la parte esta que su merced mencionaba del documento que se realiza de pronto en la contratación del contador. Muchas veces sucede que dentro de ese contrato a veces no está especificado el trabajo que puede llevar a cabo el contador sin la debida autorización ni siquiera de la asamblea, porque hay veces he podido evidenciar también de que algunos contadores trabajan remotamente, entonces se requiere de la autorización o debe estar explícito dentro del RPH, ¿no? Pues para poder contratar los servicios del contador. E igual manera, pues así debe ser inclusive hasta de la contratación del administrador, lo que su merced mencionaba, ¿no? Que el computador iniciándose, yo creo que eso se debe de hablar desde el momento de la contratación. Usted trae el equipo, ahorita no podemos invertir en comprar un equipo o un software debidamente diligenciado como usted trabaja o lo que normalmente dicen, esto es un valor agregado que usted se lo suministra al conjunto o algo, que eso es lo que normalmente piden los consejeros, ¿no? En la actualidad. Eso era lo que de pronto quería, pues en parte aportarle, profe, y darnos cuenta de pronto el mismo consejo que pueda identificar esta clase de pequeños inconvenientes que suceden dentro de la contratación y de toda esta parte. Gracias, profe. Gracias, Carlos, por la intervención. Bueno, aquí les hago una aclaración al respecto y es sí o sí la necesidad que la copropiedad tenga sus equipos, contrate directamente los servicios que requieran en la nube para alojar sus documentos, para tener la custodia de sus documentos, o bien sea que se contrate directamente el software contable que está en la nube para llevar la contabilidad y demás. Si es el caso y llegan a esa situación donde la copropiedad no va a colocar los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo
la actividad como tal, independiente que sea el administrador, el contador y demás, pues sí formalizarlo muy bien en el contrato de qué manera se va a devolver la información como mínimo. Pero la verdad, mi recomendación es, si lo coloco desde el rol de contadores, administradores, empresa de seguridad, es que no se hagan responsables de la información de la copropiedad. Para ustedes también, todas las empresas, todas las personas independientes, tenemos que cumplir con mucha normatividad. Entonces, si nos vamos puntualmente al manejo de información, al manejo de seguridad de la información, al manejo de protección de datos personales, tenemos también que cumplir con una serie de reglamentaciones e implementaciones, lo que se va a recargar un trabajo mayor a cada uno de los terceros. En cambio, si yo como tercera, como consultora, le digo, dependiendo obviamente del caso, pues si yo soy una consultora que les voy a hacer una implementación de protección de datos personales, pues yo no necesito utilizar el equipo de la copropiedad. Obviamente voy a utilizar mis recursos, debo entregarles sí una documentación, es muy diferente. Hablando en el contexto de los administradores y de los contadores, entonces, como contador y como administrador, no se hagan responsables de que en sus equipos van a tener la información, por las mismas razones que ya hemos visto. Ahorita William nos colocaba un caso especial, la empresa de seguridad les dio un valor agregado y se fue, muy seguramente se fue en malos términos, y se fue y se llevó toda la información y dejó la copropiedad. Uno, ellos están incurriendo muy seguramente en un delito, ¿sí? O en varios delitos allí. Y otro, pues la copropiedad le quedó un problema enorme, enorme, que les va a tomar tiempo recuperar la información, les va a tomar tiempo, les va a costar dinero recuperar la información, operativamente se les va a enredar la administración como tal y todo lo pertinente a la gestión administrativa por no tener la información en sus copropiedades. Entonces, de una forma muy ética también, yo les recomiendo a los administradores ante todo y a los contadores que exijan los recursos tecnológicos que sean de la copropiedad. Y si no, pues también miren cómo de una manera ética no se llevan la información. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud o comentario rápidamente para ya cerrar la sesión el día de hoy? Señor Guillermo, creo que por hoy, según lo acordado, podemos cerrar la sesión. ¿O puedo continuar? Profe, una Hola, preguntita, perdón. Dime, cuéntanos. Em, Yo creo que profe, tenemos como, 10 minuticos de más. gracias, profe. Como la mayoría de las copropiedades, la gente no ha aprendido a hacer actas de asamblea. Y a veces son actas que son de 38 y más páginas. ¿Cómo hacer si un abogado va, por ejemplo, a defender que sí estuvo en el acta o que, bueno, lo que sea? Si en la plataforma Samay, que es la plataforma de ingreso de documentos, dice que solo 20 megas. Y uno lo reduce y por mucho que le reduzca, eso queda muy pesado. ¿Cómo hacer para enviar como que esa es el acta y como que pueda ingresar ese documento en defensa de la copropiedad? Bueno, muy buena tu pregunta, Lía. Hay varios mecanismos. Digamos que hay software o herramientas de software que comprimen la información, ¿sí? Esa es una opción. Pero también hay que mirar por qué tantas páginas en un acta. Hay que mirar lo que nos dice la norma de lo que debe quedar plasmado en el acta. Recordemos que así muy en resumen, y eso de todas maneras lo encuentran en la ley de propiedad horizontal, está especificado cuál es la información que debe quedar plasmada en el acta. Entonces, sería primero revisar muy bien si todo lo que escribieron en esa acta de 38 páginas, que les va a ocupar un espacio importante, realmente tiene que estar en el acta. Digamos que si no quieren perder la información, el deber ser era, miremos
¿Qué nos dice la ley y la norma que debemos tener en el acta? Hagamos el acta acorde a lo que nos dice los requisitos mínimos que exige la ley, porque es que un juez tampoco en un proceso jurídico, pues no les van a exigir lo que no está escrito en la ley tampoco, ¿sí? Entonces, miren qué tiene que tener en el acta, elaboren el acta con la información. Obviamente, si ya la están aportando ante la justicia y demás, pues ya el acta la elaboraron, cometieron ya pues allí un error, hay que mirar técnicamente si pueden comprimir esa información, que hay mecanismos de comprimir sin quitar páginas ni quitar información, pero sí hay unos mecanismos que permiten reducir el tamaño de esos documentos. El acta la realizan exclusivamente con lo que nos exige la ley y lo que pueden hacer es vincular un documento complementario con la otra información que quieran sustentar en el acta o información más detallada, ¿sí? Del acta si es que quieren tener los comentarios que hizo cada uno de los copropietarios, pues eso lo vinculan en un documento y hacen referencia en el acta a ese otro documento como tal. Entonces, digamos que hay alternativas para manejar el tema, pero sí las actas las están llenando de gran información que la ley no pide y que se hace es por costumbre, porque se está pagando una logística con una empresa que les está entregando una transcripción de todo lo que se habló en la asamblea y no es un acta como tal, pero es lo que están utilizando como acta. Entonces hay que mirar qué es lo que están haciendo en cada contexto. Lilian, Gracias. cuéntanos tu inquietud. Hola, buenos días. Sí, es con respecto a los adjuntos que va con el acta de asamblea. Pues con el acta de asamblea se debe adjuntar los informes presentados como el informe de gestión. Ejemplo, yo llevé el proveedor de ascensores, entonces adjunto la presentación que expuso el proveedor de ascensores. Se debe de adjuntar también la lista de asistencia de todos los propietarios que estuvieron en esta asamblea. A ver, yo creo que, y ojalá no me equivoque, y si me equivoco, me disculpan y revisamos bien lo que dice la norma, pero tengo entendido que en el acta se vinculan los morosos y las votaciones y las decisiones que se tomaron durante la asamblea. Estos documentos que se aportan y forman parte de la asamblea, lo que uno puede hacer es, en la elaboración del acta, uno monta la relación de documentos que van a vincular con el acta. Pero eso no quiere decir que en el acta, cuando yo entregue el acta, pues voy a entregar 40, 50, 100 páginas porque adjunté todos los documentos. Una cosa es adjuntar, anexar y otra cosa es vincular. En el contenido de un documento vinculo o relaciono otros documentos porque quiero tener esa estructuración. Pero revisemos bien lo que nos dice la ley, si realmente en el acta tienen que ir todos esos informes. Ahora, otra cosa es, y buena la pregunta, entonces listo, supongamos que están en que se vieron que la copropiedad tiene un proceso de impugnación de decisiones de acta y el juez les va a poder pedir seguramente esa información complementaria, el registro de votaciones, les va a pedir el registro de asistentes, les va a pedir los poderes, porque parte de lo que están en ese proceso está vinculado, pues ustedes tienen los documentos y los van a aportar. Entonces, es lo que hay que mirar. Y lo que yo les decía, creo que ayer, mañana les enseño cómo sacan el código hash de estos documentos y cómo vinculan el código hash dentro de un acta para que ustedes el acta puedan decir, mire, complementario al acta, se tiene el documento de registro de asistentes, código hash, tal. Informe del administrador, el código hash. Entonces, cuando el juez en un momento dado considere que ustedes deben aportar también como documento soporte de ese proceso, pues ustedes aportan el documento, el juez va a validar la integridad de ese documento y que realmente corresponda, porque usted ya tiene un vínculo también en el acta, le está diciendo, mire, aporta este documento que tiene este hash, el juez va a poder tener ese documento PDF vinculando, le saca el hash y va a decir, bueno, aquí hay una consistencia de información, una integridad de información, una consistencia de información y demás. Pero sí hay que aprender a hacer las actas e irse muy a la ley para poder que en estos aportes de este software que nos mencionaba Lía, pues tienen unos requisitos porque ellos no se van a llenar de documentos inmensamente grandes porque ellos también saben cuál es
la reglamentación al respecto de los documentos que forman parte de un proceso y por eso ellos también tienen establecidos el tamaño de los documentos. Entonces, es aprender a toda esta interacción que ya tenemos como tal. Y no es hacer, ojo, no es hacer transcripciones de videos y tenerlas contempladas como actas, y es lo que les están ofreciendo. Muchos servicios les dicen, no, nosotros le entregamos el acta y el acta es toda la transcripción de la asamblea. Eso no es. Les puede servir, sí, la transcripción para que puedan elaborar una muy buena acta, puedan sustentar la información de un acta, pero no es el acta lo que normalmente les ofrecen que les entregan. Paola. Hola, buenos días. Sandra, es que apenas para una corrección. En el acta sí debe ir por ley el nombre de cada propietario, coeficiente y su Exacto. calidad, que era lo que preguntaba ahorita la otra compañera. Incluso en las alcaldías, si eso no va en el acta, te la devuelven para cuando vas a sacar la representación legal. Esa tabla debe ir por ley. Y van las votaciones, exactamente las votaciones. Sí, Esa por eso, esa tabla es obligatoria. exactamente, estamos de acuerdo. Así es. Gracias por el comentario. Por eso Muchas les digo, gracias. hay que revisar, y muchos documentos tienen ya establecido un estándar o por ley nos dice cuál es el contenido del documento. Entonces tenemos que validar en cada uno. De allí la importancia de implementar gestión documental. La implementación documental no solamente es tener documentos, sino identificar los documentos, los tipos de documentos, las normas que puedan haber respecto a cada tipo de documento y demás. Y todo eso es lo que llamamos realmente gestión documental. Listo, entonces creo que ya mañana continuamos con la parte de la temática que nos falta. Señor Guillermo, ¿podemos cerrar la sesión del día de hoy, por favor? ¿O sigo? Buenos días. Mi niños, ¿qué pasa con usted? Buenos días, listo. Vale, profe, muchas gracias por acompañarme. Ok. Entonces, vamos, permítame un momento.